Bien, vamos a inclinar el rostro una vez más para pedir la bendición de Dios. Padre Santo, en el nombre bendito de Jesús, nos acercamos a tu divina presencia, agradecidos contigo, mi Señor, porque tú nos das la oportunidad, en tu gracia y en tu misericordia, de poder exponer tu palabra. Te imploramos, Señor, que tu Santo Espíritu pueda venir a nosotros y que podamos una vez más poder apreciar la gloria de Jesucristo. Imploramos que sean tus palabras, Señor, que tu Santo Espíritu pueda venir y pueda utilizar nuestros labios para comunicar lo que desde la eternidad ha estado oculto en tu corazón y tú has querido que tus santos puedan conocer. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como siempre, hermanos, a aquellos que les sea posible poner sus cámaras, pues eso lo agradeceremos. Déjenme organizarme un poquito. Bien, hoy vamos a tocar un tema, más bien analizar un pasaje que ya hemos estudiado en otras ocasiones, pero mientras estaba pensando qué íbamos a dar para el día de hoy, vino a mi mente este texto una vez más y me puse a bosquejarlo y fluyó tan fácilmente que dije, pues, vamos a hablar de este texto en particular y vamos a enfocar ciertos elementos. En mi mente, mi intención es que ustedes puedan nuevamente ver la importancia del Evangelio. Y voy a leer el pasaje en Hechos 4, versículo 9, y vamos a leer hasta el 12. Dice, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este es Jesús, la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Durante años nosotros hemos venido enseñando a la iglesia la importancia del Evangelio de Cristo. Hemos utilizado diferentes medios para tratar de comunicar esta verdad. Hemos visto a muchísimas personas que abrazan el Evangelio, están convencidas de lo que se les ha proclamado, han podido ver a través de las Escrituras que este es el mensaje que Dios desea que nosotros comuniquemos, y es el mensaje que Dios desea por el cual nosotros vivamos. Pero a la misma vez, por desgracia, yo he podido ver a través de mi ministerio cómo algunos se apartan de la sencillez del Evangelio para volver nuevamente a las mismas doctrinas que una vez rechazaron. Y esto no nos debe de extrañar hasta cierto punto, porque encontramos a libros como Gálatas, libro de Hebreos, en donde la misma problemática se nos presenta. Hombres que en una ocasión, hombres y mujeres que en una ocasión escucharon el Evangelio, por alguna razón volvieron atrás. Y por lo general, las personas no vuelven atrás por asuntos de un abandono total de Jesucristo. La mayoría de las veces las personas abandonan el Evangelio para volver al sistema de obras en los cuales encontraron cierta seguridad carnal, y ellos pretenden que volviendo allá van a tener lo que aquí no logran encontrar, que una vez encontraron, pero por alguna razón sus mentes han sido desviadas de la sincera fidelidad a Jesucristo. Así que eso es algo que nosotros vamos a encontrar vez tras vez, es algo que nos llena muchas veces de tristeza, el ver personas que una vez abrazaron con tanto regocijo el Evangelio de Jesucristo y de momento ahora han vuelto atrás, han vuelto a lo mismo. Y de esta manera se cumple lo que dice la Escritura, el perro vuelve a su vómito. El perro vuelve a su vómito.
Si nosotros le dijéramos eso a alguna persona, se insultaría, ¿verdad? Pero la realidad es que es así. El perro vuelve a su vómito, vuelve otra vez a lo que antes menospreció, vuelve ahora a alimentarse de lo mismo. Y es asunto serio. Y es asunto serio porque una de las cosas que nosotros proclamamos en el Evangelio es que el Evangelio es lo único que salva, es lo único que da seguridad y esperanza al hombre. Y fuera del Evangelio no hay nada. Y eso es precisamente lo que nosotros queremos enfatizar en este día. Nuestra intención es que en este tema de hoy podamos ver que no hay otro camino de salvación, que este es el único camino que Dios ha provisto para nosotros. ¿Por qué? La pregunta que nos hacemos es ¿por qué es que en ningún otro hay salvación? ¿Qué es lo que hay en este hombre que lo hace tan singular? Esa es la pregunta que tenemos en mente en el desarrollo de nuestra temática. En el contexto nosotros encontramos a Pedro y a Juan que salen del templo y encuentran a este paralítico pidiendo limosna. Pedro lo sana, como nosotros podemos ver en el contexto, y la gente está sorprendida. Está sorprendida de ver un milagro. Es algo que nosotros hoy día también, si viéramos un milagro como este, todos nosotros estaríamos sorprendidos. Porque no es algo que acontece comúnmente. Y por eso se le llaman milagros. Es para decir que es algo sobrenatural, es algo que no observamos a diario. Hoy día esta palabra ha perdido su énfasis porque la iglesia continuamente está hablando de que suceden milagros y que vengan para hacer algún tipo de milagro y las personas se unen y van a ciertas conferencias para recibir estos milagros. No es para escuchar a Jesucristo, sino para recibir algún beneficio. Así que la palabra ha perdido esta fuerza, pero en este contexto la gente está sorprendida porque ha visto este milagro. Y por lo general, cuando sucede un milagro, la gente se fija en las personas. ¿Quién hizo el milagro? ¿Qué virtud hay en este hombre que ha hecho este milagro? La gente piensa, ¿no? Mira el poder que Dios le ha concedido a este hombre. Así que todo el tiempo se enfocan en la persona que está o que hizo el milagro. Tiene que tener, se piensa, ¿no? Tiene que tener alguna conexión especial con Dios. Y ahí es donde usted a veces viene, se acercan personas a decir, ora tú por mí, porque el Señor te escuchará a ti. A mí no me escucha, pero a ti te puede escuchar. Como si nosotros tuviéramos alguna conexión especial con el cielo, o tuviéramos alguna virtud especial que Dios viera en nosotros y condescienda a responder las oraciones nuestras. No, todos nosotros nos acercamos a Dios porque entendemos que somos pecadores y necesitamos misericordia, y encontramos a Dios como un Dios de gracia y misericordia, que escucha a los pecadores. Así que no hay una conexión especial, pero la gente inmediatamente que ve que alguien ha hecho algo sobrenatural, o quizás simplemente en la predicación ven el poder de Dios que se manifiesta en alguien cuando está predicando, y las personas dicen es porque tiene alguna conexión especial con el cielo. Es porque ha ayunado mucho quizás, o porque ha orado mucho, y yo tengo que hacer lo mismo para poder lograr lo que esta persona ha logrado. Porque el enfoque está nuevamente en la persona. A veces escuchamos expresiones que dicen es que para tú poder lograr todo esto, tú tienes que ser un vaso limpio, una persona justa. Otra vez el enfoque está sobre el individuo. Tiempo atrás, en el mundo pentecostal se vendía la idea que para usted recibir el poder del Espíritu de Dios y hacer milagros, hablar en lengua, usted tenía que ser un vaso limpio. Y por vaso limpio significaba que usted tenía que dejar de pecar, usted no podía pecar. Y una vez usted lograba esto, entonces el poder del Espíritu se manifestaba de una forma sobrenatural sobre usted. Y muchos piensan que cuando alguien ha hecho un milagro o ha hablado poderosamente es porque es un vaso limpio. Pero ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Así dice la Escritura. ¿Quién podrá decir eso? En otras palabras, no hay ninguno de nosotros que pueda decir que es un vaso limpio para ser instrumento de Dios. Pero lo que Pedro nos está diciendo aquí es lo que nosotros encontramos hoy día en nuestro mundo. Pedro le dice a ellos, porque ustedes se asombran como si hubiera alguna virtud en nosotros. No hay nada de esto. Pedro corrige a su audiencia para que no crean que porque él tiene alguna conexión espiritual o tiene una vida espiritual superior a la de ellos es la razón por la cual el milagro aconteció. Entonces, que en este capítulo, en el capítulo 3,
capítulo antes del que estamos estudiando. En el capítulo 3, en el versículo 12, Pedro corrige a su audiencia diciendo, ¿o por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. Así que Pedro los corrige porque Pedro observa lo que está pasando. Ve cómo en lugar de glorificar a Dios por el milagro que se ha hecho, están poniendo los ojos en Pedro. Y Pedro le dice, quiten los ojos de nosotros, porque no es por nuestro poder y no es por nuestra piedad. Y esa palabrita piedad es importante entenderla, porque Pedro está diciéndole, no es por nuestra consagración, porque estamos más cerca de Dios. Ninguna de estas cosas han provocado este milagro. Y ahí es donde entonces Pedro da la respuesta. El milagro lo ha provocado el Cristo resucitado. Es una evidencia de que este Cristo está vivo. Así que ese es el contexto de la historia, mi hermano, en donde nos encontramos ahora con este pasaje, en donde se nos dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Ahora, noten algo, vayamos al versículo 11, en donde Pedro dice, después de explicar, ¿no? Es por Jesús de Nazaret que este hombre ha sido sanado. En el versículo 11 él dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Jesús es la piedra rechazada por los edificadores. Pero mi hermano, parte del propósito de este estudio es que nosotros veamos que nosotros estamos en un mundo, y no estamos hablando ahora del mundo secular, porque nosotros sabemos todos los peligros que encontramos allí, todas las tentaciones, todas las caídas, todo lo que encontramos en el mundo. Y encontramos también un mundo que es contrario a Dios. Pero en esta ocasión yo quiero hablar de este mundo en donde se mueve la iglesia. Un mundo en donde encontramos una iglesia que está combatiendo a la iglesia de Cristo. Son los edificadores. Note que en este contexto los edificadores son el pueblo de Israel. Los edificadores tienen que ver con este organismo religioso que no puede tolerar a Jesucristo. No lo tolera, no lo acepta. El mensaje de Jesucristo es muy revolucionario, es muy contrario a la opinión popular de los religiosos. Y usted va a encontrar eso. Donde quiera que usted se meta, en el mundo religioso, usted va a encontrar esto de alguna u otra forma. No estamos diciendo que todo el mundo lo hace, pero una gran mayoría, usted encuentra que usted se mete a un lugar para escuchar la palabra de Dios y usted no encuentra allí una defensa del Evangelio. Muchas veces se oponen abiertamente al Evangelio de la gracia, al Evangelio del solo Cristo, al Evangelio de la sola fe. Se oponen tenazmente. No se tapan la boca para decir que aborrecen ese mensaje. Así que usted va a encontrar esto. Estos son los edificadores que el apóstol Pedro nos está mencionando aquí. Aquellos que han sido asignados para edificar el templo de Dios, la iglesia de Cristo. Pero en lugar de edificarla sobre el fundamento correcto, lo están edificando sobre el fundamento de la justicia del hombre, de lo que el hombre puede hacer, de los grandes logros que el hombre realiza en sus virtudes personales. Estos son los edificadores, los religiosos que encontramos en el mundo. Y usted va a encontrar muchísimos religiosos. Por lo tanto, usted tiene que tener un discernimiento educado por el Espíritu de Dios a través de la palabra para usted poder ver lo que está detrás de estos hombres. Son edificadores que aborrecen el Evangelio de la gracia de Dios. Así que lo mismo que nosotros leemos aquí en Pedro que sucedía en aquellos tiempos, es lo mismo que nosotros también estamos encontrando en nuestros días. No se deje engañar, abra sus ojos. El Evangelio fue escándalo para aquella época y el Evangelio sigue siendo escandaloso para nuestros tiempos. El Evangelio de la gracia de Dios no es tolerado,
y se hace todo esfuerzo por desviar a los hombres de la sola suficiencia de Jesucristo, diciendo que sí, eso es importante, Cristo es importante, pero es necesario en nosotros desarrollar una vida noble, un carácter noble, cosa que no negamos. Mi hermano, usted no puede decir que eso es necesario para complementar a Jesucristo o porque es necesario para su salvación, porque en manera alguna va a salvarlo. Quienes abandonan el Evangelio se unen a los edificadores que rechazan la piedra angular, mi hermano. Si usted se une a este tipo de edificadores, si usted comparte con ellos, si usted apoya esta labor tan dañina, usted va a ser encontrado como aquellos que han rechazado la piedra angular. Recuerde, la piedra angular es la piedra más importante. Es la piedra en donde se edifica todo el edificio. Usted la saca y se derrumbó todo. Lo cual indica que la iglesia no puede existir sin esa piedra angular. Usted puede desaparecer, usted puede irse, usted puede apostatar. Pero mientras la iglesia posea a Jesucristo, la iglesia no va a perecer. Y gracias a Dios porque la bendición es esa. Dios siempre va a tener a alguien que defienda el evangelio de la gracia de Dios. Y cuando uno se muere, Dios va a levantar otro. Porque Dios sabe cuán importante es el mensaje del evangelio. Los religiosos pretenden estar edificando la iglesia de Cristo cuando en realidad la están destruyendo, mi hermano. Y los que se unen a los enemigos del evangelio destruyen la iglesia de Cristo. Y Dios los destruirá también a ellos. Esa es la realidad. Ese es el mensaje de Dios. La iglesia de Cristo, si no tiene a Cristo como la piedra angular, no es iglesia. Así que donde quiera que usted se meta, si Cristo no es la piedra angular, si Cristo no es lo único, todo suficiente para la salvación y seguridad del hombre, y que no se le añade absolutamente nada, incluyendo su propia vida de santidad o rectitud, si estas cosas son complementarias de Jesucristo, entonces Cristo no es la piedra angular y por lo tanto allí no está presente la iglesia de Cristo. En este pasaje que tenemos ante nosotros, una de las cosas que nosotros descubrimos es que todo beneficio viene del Cristo exaltado. Todo beneficio. Si buscas algún beneficio o alguna bendición fuera de Cristo, no la vas a encontrar. Pero nosotros estamos escuchando constantemente que si tú logras vivir sin pecado, si tienes un carácter como el de Cristo, si logras imitar a Jesucristo, entonces tú vas a recibir la bendición de Dios. ¿Dónde está Cristo en todo eso? Quien desecha el evangelio desecha la única fuente de bendición. Tú no puedes esperar ninguna bendición aparte del evangelio. Y como ilustración, una historia que todos ustedes conocen, en Génesis 27:37, Isaac le llega ahora, o más bien Esaú llega a su padre Isaac para recibir la bendición. Ustedes conocen la historia. Y Esaú ahora descubre que la bendición no va a recibirla. La bendición de la primogenitura ya no le pertenece. ¿Por qué? Porque se la había dado a Jacob. Isaac se la había dado a Jacob. Noten ahora el diálogo, que viene muy bien con esto que estamos estudiando. Y en el diálogo Esaú dice, es que yo he puesto como Señor tuyo, está Isaac diciéndole a Esaú, ¿no? Es que yo he puesto como Señor tuyo y le he entregado a todos sus hermanos para que sean sus siervos. Además, lo he provisto de trigo y de vino. ¿Qué puedo hacer ahora por ti, hijo mío? En otras palabras, yo se lo he dado todo al otro. Se lo di todo a Jacob. ¿Qué tengo yo que ofrecerte a ti? No tengo nada que ofrecerte. Y note ahora lo que le respondió Esaú al padre. Versículo 38 dice, Padre mío, ¿acaso no tienes más que una sola bendición? ¿Es que acaso solamente lo que hay es una sola bendición? Bendíceme también a mí, Padre mío. Y levantó Esaú el tono de su voz y lloró. Ahora, yo quiero que usted se grabe eso en su mente, mi hermano. Cuando usted vea que Cristo no es exaltado en algún lugar, donde usted vea que el evangelio de la sola gracia de Dios por la fe en Jesucristo no es el mensaje central,
No es que sea alguna doctrina dentro de la organización o de la iglesia, de la institución, no. Es que sea el mensaje central de toda predicación. Cuando eso no está presente, usted le está robando la fuente de bendición a las personas. Y lo que se nos está diciendo en este relato es que Dios solamente tiene una bendición. Dios no tiene dos, no tiene tres, tiene una sola bendición. Y se la ha dado a Jesucristo. Si usted quiere participar de la bendición, usted tiene que participar de Jesucristo. Usted tiene que tener a Jesucristo. Noten que en la bendición, Isaac le dice a Esaú, yo le di la bendición a tu hermano y los otros hermanos de él van a tener que disfrutar de la bendición que él tiene. Dios solamente tiene un lugar de bendición. No se deje engañar. Solamente Dios tiene un maná del cielo que trae vida para los hombres. Y ese es Jesucristo. Solamente Dios tiene un agua que quita la sed del ser humano. Y esa agua es Jesucristo. Pablo nos dice que Cristo es para nosotros nuestra sabiduría, es nuestra santificación, es nuestra justificación y es nuestra glorificación. En Él lo poseemos todo, mi hermano, y sin Él nosotros no poseemos absolutamente nada. Así que guárdese de estos edificadores que pretenden edificar la iglesia de Cristo, pero la están destruyendo, porque le están robando al pueblo el único lugar en donde ellos pueden alcanzar bendición. Y nosotros buscamos la bendición de la vida eterna, bendición de la justicia para poder pasar el juicio. ¿Dónde se encuentra? Se encuentra solamente en Cristo, mi hermano. Ahora, noten lo que... Vamos a ir directo al pasaje. Pedro dice, en ningún otro hay salvación. Noten esa palabrita ninguno. ¿Se ha puesto usted a pensar en esa palabrita? A veces nosotros leemos el texto, pero no nos detenemos en cada una de estas palabras que se emplean. Y yo creo que son importantes. Porque esta palabrita ninguno es una clara negación que la salvación se encuentra en otra fuente que no sea Jesucristo. Ninguno. El rey no puede darle salvación. El sacerdote no puede darle salvación. Las instituciones no pueden darle salvación. No hay ninguno. La palabra ninguno implica negación. No hay. En Isaías 43:11, ya Dios había estado diciendo lo mismo cuando le dice al pueblo, yo soy Jehová y fuera de mí no hay quien salve. ¿No es lo mismo? En ningún otro hay salvación. Fuera de mí no hay quien salve. Pero usted muchas veces... Usted escuchó al principio la palabra, recibió el evangelio y después entró a alguna organización y ahí entonces le dice, bueno, ya tú eres una persona que has entrado, ahora tú necesitas descubrir cómo es que finalmente tú te vas a salvar. El Señor te perdonó los pecados pasados, pero de aquí en adelante tú tienes un gran camino por delante. Tienes que vivir una vida de lucha, tienes que sudar, dicen muchas veces. Le cuesta a uno mucho, le cuesta trabajo. Y ahora entonces te dan diferentes métodos por los cuales tú puedes alcanzar salvación. Pero aquí está diciendo, nadie puede darte eso. Solamente Jesucristo puede ofrecer salvación. Porque Él es especial. Porque este es el lugar en donde Dios ha depositado toda bendición. Así que la palabra ninguno está rehusando, está rechazando cualquier otro tipo de medio de salvación. También encontramos una ilustración de esto en la historia de Eliseo y el sitio de Samaria. En 2 de Reyes 6:24 se nos dice, después de esto sucedió que el rey Ben-Hadad de Siria reunió todo su ejército para ponerle sitio a Samaria. A consecuencia de aquel sitio hubo entonces mucha hambre en Samaria, al grado que la cabeza de un asno se vendía en 80 piezas de plata y un puñado de estiércol de paloma costaba 5 piezas de plata. Una mujer, al ver que el rey de Israel pasaba cerca de la muralla, gritó. Ahora noten lo que dijo. Rey, Señor mío, sálvanos.
Bueno, en toda situación donde usted está en aprieto, usted dice, bueno, ¿quién me va a salvar? ¿Quién me va a salvar de la pandemia? ¿Trump? ¿Biden? ¿Los chinos? ¿Quién me va a salvar de la pandemia? O si tenemos problemas económicos y estamos pasando hambre, ¿quién me va a salvar? A ver si el gobierno me pasa un chequecito. Y eso es lo que estaba buscando la mujer. Hay hambre aquí. Necesitamos comer porque nos estamos muriendo. Sálvame, Señor mío. Y el rey le contestó, si el Señor no te salva, ¿cómo voy a poder salvarte yo? Y hermano, esa es la misma verdad que nosotros encontramos. Cuando Pedro le dice en ninguno hay salvación. En ninguno. Si el Señor no salva, el hombre no te va a poder salvar. Y es algo que tenemos que grabarnos en nuestras mentes porque tenemos la tendencia a recurrir al hombre en lugar de depender única y absolutamente de Jesucristo. El apóstol Pablo en Gálatas 1, ya ustedes conocen muy bien el pasaje, Pablo dice, no hay otro evangelio. Otra vez, ninguno. Cuando Pedro dice, en ningún otro hay salvación. Ese ninguno es negando la posibilidad que haya otro mensaje, que haya otra persona. De hecho, en 2 Corintios 11:4, Pablo le dice a la iglesia que está siendo engañada otra vez. Dice, porque si alguno llega predicando a un Jesús diferente del que hemos predicado, o si ustedes reciben a otro espíritu diferente del que han recibido, u otro evangelio diferente del que han aceptado, ustedes muy bien los toleran. Ahora, ¿qué está diciendo Pablo? Le está diciendo a la iglesia, miren la tendencia que ustedes tienen a buscar otro evangelio. Y Pablo le está diciendo, no hay ninguno. Hay un solo Jesús, un solo espíritu y un solo evangelio. Un solo Jesús en donde residen los méritos que salvan. Un solo espíritu que nos comunica esa revelación de la salvación en Cristo y un solo evangelio que contiene el anuncio cristiano. El verdadero anuncio cristiano de la sola suficiencia de Jesucristo. El diablo siempre viene a nosotros para engañarnos y tratar de darnos otro Jesús. Así que la palabrita otro aquí es importante también. Así que la palabra ninguno nos dice, no hay nada más. Esto es todo. Otro, en ningún otro. La palabra otro habla de exclusividad. Ninguno es la negación absoluta de que no existe otro camino, otra fuente de salvación. Otro habla de esta exclusividad, habla de una persona, noten, otro, no otra cosa, sino otro. Ese otro apunta hacia la persona de Jesucristo. No apunta a nuestra experiencia. Cuando se le habla a usted acerca de su salvación, usted la logra en base al desarrollo de su carácter. Aquí se nos está diciendo que esa salvación no es en base a algo que usted pueda hacer o algo que tenga dentro, sino a una persona. Y está diciendo que ninguna otra persona puede salvarlo a usted porque no tiene lo que ésta tiene. Así que la salvación de Dios viene a nosotros en una persona y por lo que Dios hizo en esa persona. Por eso dice Pablo, en ningún otro, porque en ningún otro Dios ha manifestado sus actos de salvación, ha manifestado su salvación como en este. Cristo es la fuente de la revelación de Dios que salva y es el lugar donde Dios realizó esa salvación. Así que ese otro es para decirnos que todo lo demás está excluido. Y ese otro nos excluye a nosotros.
tampoco nosotros estamos incluidos en esa salvación de Dios. Excluye cualquier posibilidad, excluye toda experiencia, excluye toda obra, excluye toda bondad, excluye toda justicia. Porque todo lo que nosotros tenemos está en ese otro. Así que usted puede ver cuando Pedro nos dice que ningún otro es para que nosotros sepamos, usted no lo tiene en usted, tendría que buscarlo en otro, pero no hay otro, solamente hay uno. Y por eso nosotros le llamamos, o estamos acostumbrados a llamarla, la justicia ajena. Es una justicia extranjera, es algo exterior. Y se le llama ajeno porque no está en nosotros, porque nosotros no la poseemos. Y por eso fue que Pedro tan pronto vio a la multitud que estaba poniendo sus ojos en ellos, le dice, un momentito, no es por nuestra piedad, es por algo fuera de nosotros. Este milagro aconteció por la virtud de un hombre que ustedes mataron, lo crucificaron, Dios lo levantó de entre los muertos y está vivo a la diestra de Dios. Allí está el poder, allí está la virtud. Quiero compartir con ustedes un pensamiento de Lutero en cuanto a esto. Y Lutero decía, pero esta más excelente justicia, digo, de la fe, la cual Dios mediante Cristo sin obra alguna nos imputa, ni es política, ni ceremonial, ni es justicia de la ley de Dios, ni se conforma por obras, pues es todo al contrario, es decir, una simple justicia pasiva. Justicia pasiva significa que usted no hace absolutamente nada. Activa es donde usted hace. Pues esta justicia de la cual habla Lutero dice que es una justicia pasiva, totalmente pasiva. Ya que todas las antedichas, es decir, formas de justicia anterior mencionadas, son activas. Pues en esta no hacemos obra alguna, nada rendimos ante Dios, mas tan solo recibimos y permitimos que otro obre a nuestro favor, a saber, el propio Dios. Por lo tanto, me ha parecido bien llamar la justicia de la fe o justicia cristiana, la justicia pasiva. Y todo aquel que no la comprende, y escuche bien esto, porque estas palabras de Lutero me parecen son muy sabias para la iglesia. Dice, y todo aquel que no la comprenda o no pueda aferrarse a esta justicia, siendo afligido por los temores de la conciencia, ciertamente será derrotado. No hay ningún otro consuelo para la conciencia tan firme y seguro como el que ofrece esta justicia pasiva. La seguridad y la paz de nuestra conciencia, Lutero nos explica, se consigue en esta justicia pasiva, en donde usted no hace absolutamente nada. Por eso es que Pedro le llamaba a ningún otro. Porque solamente esta justicia pasiva, soluciona nuestro problema. Y él termina diciendo, la conciencia mortificada y afligida no tiene remedio alguno ante la desesperación y la muerte eterna, a menos que se aferre al perdón de los pecados por medio de la gracia, la cual se ofrece gratuitamente en Cristo Jesús. Es decir, que se aferre a esta justicia pasiva o justicia cristiana, la cual si puede aferrarla, entonces podrá sosegarse. Osadamente decir, no busco esta justicia activa o de obras, aunque sé que la debo tener y también cumplirla. Me despojo de toda justicia activa, tanto mía como de la ley de Dios, abrazarme solo la justicia pasiva, la justicia de la gracia, la misericordia y el perdón de los pecados. Ahora noten, qué tremenda bendición nosotros vemos, mi hermano, cuando podemos entender el Evangelio, cómo es que la conciencia nuestra que constantemente está acusándonos y el diablo la levanta usando diferentes cosas para torturarnos. Encontramos nuestra paz cuando descubrimos esta buena noticia del Evangelio. Por eso es que Pedro dice, en ningún otro, porque no hay otro, porque no hay otra justicia. Hay una sola en la cual Dios tiene complacencia
en la cual Dios ha estado satisfecho. En ningún otro, mi hermano, hay salvación. Y luego también Pedro dice esto, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo. Otra vez, bajo el cielo. Otra vez, noten cómo Pedro quiere que nosotros veamos que la solución no se encuentra en el hombre, que no se encuentra en el plano de la tierra. Usted no puede buscar esta salvación de Dios entre los hombres o en lo que los hombres pueden ofrecerle. No está en la tierra. No está bajo el cielo, dice Pedro. ¿Dónde se encuentra esta salvación? Pedro dice que se encuentra en los cielos. Al decir que no hay otro nombre bajo el cielo, está diciendo hay uno encima de los cielos, en los cielos. Y ese es el Jesús resucitado que él habló anteriormente. En el Jesús resucitado, donde nosotros encontramos la plenitud de la salvación de Dios. Nuestra justicia se encuentra en los cielos, escondida de los ojos de los hombres. Y por eso es que viene el peligro nuestro, de donde viene la tentación. Yo no la veo en mí mismo, por lo tanto tengo que desarrollarla. Y ahí es donde viene la fe. La fe es para dirigirnos al cielo y que nosotros entendamos que nuestra sola justicia, la justicia real, la justicia que satisface a Dios, se encuentra allá arriba. No está bajo los cielos. Está sobre los cielos, por encima de los cielos. Allí está nuestra justicia. Y mi hermano, esta justicia es la justicia real. Porque la justicia real, para que sea verdadera, tiene que satisfacer por completo a Dios. Cualquier otro tipo de justicia que se desarrolle en el plano de los hombres no es justicia real. Porque no satisface. Y decirle a alguien que por medio de su justicia alcanzará el favor de Dios es mentirle. Es enseñarle una falsedad. Es pretender que la justicia que el hombre produce es real cuando no lo es. Porque si fuera real, Dios hubiese salvado al hombre de esa manera. El hecho de que Dios ha tenido que revelarnos una nueva justicia es porque no se encuentra en este plano. Dios la tiene guardada para usted y para mí en los cielos. ¿Quién es ese hombre en el cual hay solo salvación? ¿Quién es ese hombre? Bueno, ese hombre es Jesús. El Jesús de la historia. El Jesús que nació, vivió, murió, resucitó y ascendió a la diestra de Dios. Ese es el Jesús en donde hay salvación. Como decíamos ahorita, es una persona. Y por lo tanto, hablar de salvación es hablar de esa persona, esa otra persona, fuera de nosotros. Es el Jesús de la revelación. No es el Jesús que yo me invente. No es el Jesús que está dentro de mi corazón. Ese no es el Jesús que se nos comunica aquí. El Jesús del corazón es el Jesús que tú te has inventado. Pero no es el Jesús de la historia, no es el Jesús de la revelación bíblica. Y por lo tanto, este Jesús es único y especial porque Dios ha tenido que enviar a su Espíritu para que abra nuestro entendimiento y revelarnos la importancia capital de la vida, muerte y resurrección de este hombre. Este es el hombre ideal. Este es el hombre perfecto. Este es el hombre que conquista el corazón de Dios. Y cuando lo ve dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Este es el hombre del cual Pedro dice, en ningún otro hay salvación. Porque las cualidades que este hombre tiene no las tiene ningún otro hombre. Es el hombre que no pecó y desarrolló en su vida una perfecta justicia. Es el hombre con una sola ofrenda, con un perfecto sacrificio, con una ofrenda que presenta de una vez y para siempre. Muchas veces se le llama a la vida cristiana la ofrenda para el Señor. Y la gente pues piensa que con eso va a satisfacer a Dios. Pero a la misma vez tienen que confesar que no es una ofrenda de una vez y para siempre. Es una ofrenda que tienen que estar presentando constantemente y sin la seguridad de que esa ofrenda ha sido aceptada. Mientras que este hombre ha presentado de una vez y para siempre un solo sacrificio, una sola ofrenda. Y ella nos asegura
nuestra eterna salvación. Este es el hombre que el Padre señaló y santificó, como hemos hablado en los estudios anteriores. Este es el hombre que tiene la aprobación de Dios. Es el hombre que Dios justificó y resucitó. Y es el hombre que finalmente Dios lo sentó a su diestra y lo exaltó. Ese es el hombre del cual Pedro nos dice, en ningún otro hay salvación. En conclusión, mi hermano, presten atención al mensaje de este versículo. Apréndaselo de memoria, grábelo en su corazón, para que cuando sea tentado a buscar seguridad y salvación en su propia experiencia o en lo que los hombres ofrecen, usted pueda repetirse, en ningún otro hay salvación. Este otro mora en los cielos. No hay otro hombre como este hombre porque él es el único hombre que ha vivido como Dios ha deseado. Abandonar el evangelio del solo Cristo, de la sola fe y la sola gracia, el evangelio de la justicia de Jesucristo, es cometer un suicidio. Porque en ningún otro hay salvación. Dios tiene una sola bendición. En el día del juicio final, cuando vayamos a buscar nuestra primogenitura, si usted no está en Cristo, el Padre le va a decir, yo soy un Dios de una sola bendición y se la di a Jesucristo. Solamente en Él podías disfrutarla. Podremos llorar, patalear, recriminar a Dios, porque es un Dios de una sola bendición. Pero Dios nos está diciendo desde ahora, antes de que llegue ese gran día, o antes que nosotros partamos de este mundo, Dios nos está recordando, yo soy el Dios de una sola bendición, y se la di a Jesucristo. El apóstol Pablo nos dice en Efesios que en Cristo hemos sido bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales. Toda bendición, mi hermano. Todo lo que usted necesita está escondido en Cristo. Todo lo que usted necesita para enfrentar el juicio de Dios está escondido en Cristo. No hay otro lugar, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Que el Señor le bendiga. Vamos a orar para terminar, pero antes vamos a poner el himno y luego entonces terminamos con una oración. No es como yo, aunque se haya hecho hombre y le llame por su nombre. No es como yo, no es como yo, aunque en todo fue tentado. Él es limpio y sin pecado. No es como yo, la pureza y santidad son su color de piel. No es como yo, Él es santo y es perfecto.
eterno. No hay comparación, no es como yo, Él trasciende lo que existe y de majestad se viste. No hay comparación, no es como yo, aunque se haya hecho carne y mi hermano Él se llame. No es como yo, no es como yo. En el cielo está su trono, su poder lo llena todo. No es como yo. La creación toda rodilla doblará a sus pies. No es como yo, Él es santo y es perfecto, es sublime y es eterno. No hay comparación, no es como yo, Él trasciende lo que existe y de majestad se viste. No hay comparación. No es como yo, Él es santo y es perfecto, es sublime y es eterno. No hay comparación, no es como yo, Él trasciende lo que existe y de majestad se viste. No hay comparación. Ante todo, muchas gracias por estar aquí esta noche. Es una... Vamos a pedirle a la hermana Marlene si puede orar para terminar. Sí, mi hermano. Oremos. Padre amado que estás en los cielos, en esta mañana, mi Dios, al exponer tu palabra, Señor, aquí el pastor ha mostrado la importancia, lo urgente y lo necesario para cada uno de nosotros, que es Cristo, nuestro camino, nuestra única vía, Señor. Padre mío, pues verdaderamente nos lleva a pensar que muchas veces los humanos buscamos otros caminos, tal vez para dar solución a algo pasajero, algo que no es tan primordial. Sin embargo, tú nos muestras que para la salvación el único camino es Cristo. Te agradecemos por eso, Padre. Te agradecemos por ese evangelio hermoso, maravilloso, donde tú lo pones para que cada uno de nosotros simplemente lo crea y así podamos tener esa bendición. Padre mío, pues
En esta gratitud queremos permanecer siempre reconociéndolo, reconociéndote a ti también como el dador de todo, Señor, en el cielo, el que has concedido, Padre Celestial, en tu Hijo amado, todas las bendiciones que necesitamos. El enemigo quiere destruir eso, quiere quitar la vista de ese evangelio, no quiere que el evangelio se predique, mas sin embargo tu palabra también dice que cuando sea predicado el evangelio, entonces vendrá el fin. Padre mío, danos esa sabiduría, esa capacidad, ese ánimo de compartir el evangelio y predicarlo, para que muchos también alcancen salvación. Sobre todo quiero pedirte por cada uno de nuestros familiares, tu Padre Celestial, que conoces a cada uno, pues que prepare sus corazones, sus vidas, y también, oh Dios, nos permita hacer luz. También, oh Padre Celestial, pido bendición para cada uno de tus hijos aquí reunidos, que durante estos tiempos pues nos bendigas. En las dificultades que pasemos, sabemos que todo tiene un propósito para los hijos de Dios, y es que nos ayuden a bien para reconocer que el mensaje y la salvación y todo lo que viene del cielo es gracias a Cristo. Gracias una vez más, pedimos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay preguntas, ¿no? Bien, saludamos nuevamente a la iglesia de Queens. Bendiciones a todos. Le recordamos los estudios de la semana, así que no se olvide de conectarse, especialmente en el estudio de los jueves, que ha sido asignado para la iglesia local. Muy bien, no sé si alguno quiera compartir algún pensamiento. No es un tema de estudio, pero si alguien tiene algún pensamiento que quiera compartir, pues Pedro, adelante. Y Ongi después, Jorge. Mis queridos hermanos, el Señor les bendiga a todos de una forma muy especial, grandemente. A través de este maravilloso estudio en esta mañana, tanto mi esposa como yo estamos convencidos, extraordinariamente convencidos de algo, de que el diablo, el enemigo de toda justicia, siempre ha tratado de llenar nuestras mentes, la mente de los creyentes, de tantas y tantas cosas, a veces fuera de lo natural, fuera de lo que realmente nos enseña la palabra de Dios, de tal forma que nos olvidamos de esto mismo que hemos aprendido maravillosamente en esta mañana. Sí. Dios, Cristo Jesús es el único que salva, no hay otro. Y como tú dijiste, Saúl, no es otra cosa, es otro, no hay otro. Yo pienso que hay muchos que siempre tienen en mente, yo no quiero ver a Cristo solo, lo quiero ver acompañado. No quiero verlo solo. ¿Acompañado de qué? Acompañado de mis obras, acompañado de otras cosas, acompañado de lo que yo pueda hacer, acompañado. No quiero verlo solo. Así a veces el enemigo le pone en la mente, ¿verdad? Bueno, esta situación. Por eso es el problema de Cristo y. Tengo que añadirle algo. Cristo y, no hay ningún y ahí, es solamente Cristo solamente. Yo quisiera preguntar a Saúl, esa estructura o esa estatua o escultura Sí. que se Es de la justicia. es el símbolo de la justicia. Sí. ¿Qué significa ese que tiene doble paño en los ojos? Saúl, ¿qué significa eso? El tener doble paño, no es solamente uno, sino dos. Y yo, como me gusta tanto el arte y la lectura y esas cosas, ¿no? Porque fui maestro de arte, siempre he tenido esa curiosidad. Tiene doble paño en los ojos, no solamente uno. ¿Por qué?
Bueno, desde el punto de vista de lo que la estatua se supone que significa, Se supone. Ajá, sí, sí. es que la forma de administrar la justicia pues sea ciega, que sea igual para todo el mundo. Exacto. La realidad es que no es así, ¿no? Mientras el hombre esté envuelto en todo esto, ya Dios mismo lo había predicho, ¿no? De que el soborno, la influencia, hace que la justicia humana no sea efectiva. Por eso necesitamos depender de Dios en la manera en que Él administra la justicia. Eh, Ese es el punto de vista de la estatua, ¿no? Eso es lo que la estatua... Sí, sí, exacto, sí, claro. Ok, Ongi, Gracias mucho. muy bien. Yo Ay, Pedro, lo sacaste. No sé. Hay problema. Hay problema ahí. ahora sí, Ahora sí. y ahora Sí. es simplemente el versículo que utilizaste de no hay otro nombre dado a los hombres en el cual puede haber salvación. Pues yo creo que cuando la gente lo escucha, está de acuerdo con él. Entonces, el problema está en que ponen a otro Cristo a competir con Cristo. Porque dice, sí, no hay otro nombre, no hay otro Cristo, pero ese Cristo está en mí. O sea, el Cristo que está en el corazón. Entonces, yo le voy a dar, por ejemplo, un testimonio de una persona que yo traté de predicarle la objetividad del evangelio y me dice, pero yo lo sentí, y si yo lo siento es porque es real. Mi pregunta es, ¿cómo sacamos a una persona de esa manera de pensar? Porque ellos te dicen, yo lo sentí, yo lo experimento, yo lo siento dentro de mí. Entonces, pues no hay otro nombre dado a los hombres en el cual pueda haber salvación, pero es el Cristo que está en mí. A ver si puedes abundar en eso. Bueno, hablamos un poco acerca de eso, ¿no? Y es uno de los problemas que encontramos en el mundo cristiano, es que se pierde la historicidad de Jesucristo y la historicidad de la salvación. Entonces, cuando entramos en el plano de la experiencia, cada cual tiene su propia experiencia. Cada cual interpreta a Cristo de la manera que él quiere, ¿no? Así que el plano de la experiencia siempre va a ser un plano peligroso, donde las personas se refugian en él. Es bien difícil de sacarlo. Muchas veces pasan por ciertas experiencias donde ellos tienen que recurrir a otra fuente que no sea lo que ellos han experimentado en sí. Pero fuera de eso, yo creo que el reto de la iglesia con todas estas personas es el dirigirlos a que ellos vean cómo la revelación de Dios viene en un plano histórico, que no viene en términos de experiencia. Nosotros hemos estado dando una serie de temas precisamente hablando de la revelación y el carácter histórico de la revelación. Hemos hablado también acerca de el por qué la revelación no viene a nosotros por medio de la experiencia. Así que hay una serie de temas ahí que están en Facebook que hemos hablado acerca de ese asunto. Pero yo creo que esa es la clave. Los reformadores bregaron con la misma situación que nosotros. Y ellos, entonces, como en el caso de Lutero aquí, enfatizó de que la justicia que salva no es la justicia que nosotros experimentamos, por buena que sea, o por el hecho de que tengamos que darla a Dios. Nosotros nos damos cuenta que la única justicia que realmente ha resuelto nuestro problema no se encuentra en nosotros, sino que se encuentra fuera de nosotros. Así que el énfasis está en eso, en dirigir constantemente a las personas a mirarlo allá. Desde el punto de vista bíblico, para tratar de convencer a alguien, muchas veces tú tienes que hacer que las personas estudien el pasaje, analicen el pasaje y ayudarlos a analizarlo, ¿verdad? Como en este caso, nosotros estuvimos hablando, si lo que salva no está debajo del cielo, pues lo que tú estás experimentando está bajo el cielo, pues ya inmediatamente se descarta. Si la justicia que salva no es un evento del pasado, pues
y tú estás viviendo el presente, pues ya también se descarta, porque esa es una de las características del Evangelio en sí, ¿no? Que es un anuncio de algo que aconteció. Así que son elementos como esos donde uno, enfocando a las personas a que ellos puedan analizar la manera en que la Biblia enfoca la salvación de manera histórica y no de manera experimental, donde yo veo que se encuentra la solución al problema. Pero la experiencia siempre va a estar compitiendo. No solamente ahora en nuestros tiempos, como dije, aún en los tiempos apostólicos, había muchos movimientos, especialmente movimientos filosóficos que mezclaban la religión y era bien subjetivo. Y ellos simplemente se conformaron en hacer como Pablo hace en 1 Corintios. Miren, este es el Cristo que salva. Vivió, murió y resucitó hasta la diestra de Dios. Y los enfocó a ver la evidencia que había en cuanto a la resurrección de Cristo propiamente. Esa es la que yo puedo dar. Entonces, Saúl, eso nos da. Ok. Entonces, yo te lo digo porque se escucha, Sí, sí. se oye. Sí, sí, adelante. Yo te lo digo. Yo he tenido casos donde personas que han tenido esta experiencia, yo no sé, es tan difícil sacarlo porque lo que están sintiendo y experimentando es agradable, ¿entiendes? Entonces, si eso no nos lleva a Jesucristo, pues vendría la próxima etapa. ¿Cuál es el poder que lo está asistiendo? Porque si no están creyendo en que su salvación está más arriba de los cielos, pues entonces hay un problema ahí grandísimo. De eso no vamos a abundar, pero eso nos pone a pensar un poco, ¿verdad? Es mi comentario. Gracias. Mira, en la época de la Reforma, la contrarreforma era un ataque directo al mensaje de Lutero. Un ataque directo. Esta gente simplemente tenía esa misión. Hay que contrarrestar la influencia de Lutero. Y personas como Santa Teresa de Jesús, ella es catalogada dentro de la contrarreforma. Y cuando tú lees a Santa Teresa de Jesús, ella habla de los siete etapas de la experiencia, en donde la persona va entrando en una comunión con Dios y va experimentando a Dios. Y ella describe la experiencia que ella está teniendo como un fuego que la está consumiendo por dentro. Entonces, esas personas, precisamente por ese tipo de experiencia que estaban teniendo, pues el mensaje de Lutero era muy, muy difícil de calar. Porque su enfoque estaba en cuánto ellos interiormente estaban creciendo y cuánto estaban abandonando el mundo. No tenían un concepto claro de lo que era pecado. A diferencia de Lutero, el pecado era tan y tan real que él no encontraba solución en ninguna de esas experiencias que ellos tenían. Así que yo veo que uno de los problemas que existe con el cristianismo hoy día es su pobre concepción de lo que es pecado. Yo leía un autor cristiano que decía que una buena teología comienza con una clara concepción de lo que es pecado. No existe eso, no importa lo que tú le digas a la gente, porque si el pecado no tiene la fuerza que la Biblia le da, entonces la gente va a decir, ya yo no peco, ya yo tengo justicia, el poder que Cristo me da logra solucionar todos los problemas. Y eso es tan efectivo para ellos que cuando cogen, por ejemplo, Romanos 7, ellos eliminan a Pablo como que él realmente tiene este concepto de pecado como creyente. Ellos dicen, no, esa era la experiencia de Pablo antes, pero ahora no. Ahora que es creyente, ahora Pablo tiene una experiencia superior. Entonces dicen 7, brinca el 8, esa es la experiencia del Pablo ahora vencedor. Y es por eso, la pobre concepción. Pablo ahí muestra que él tenía un concepto bien profundo de lo que era pecado. Así que eso es uno de los elementos que uno puede observar. También, bueno, yo cuando me encuentro especialmente con cristianos hoy en día, los llevo al tema de la justificación que habla Pablo en Romanos capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3,
donde los pongo allí, ¿no? Analiza Pablo allí a los que no creen y a los religiosos también. Y concluye en el 3 que no hay justo ni un uno. Y luego llega a darse cuenta uno que por más que uno tenga religiosidad, experimente tales y tales cosas, esto le favorece delante de Dios. En Romanos muestra de que no hay ni siquiera uno, no hay quien busque Dios. Termina él así, ¿no? Entonces, como quien dice, tuve la oportunidad de participar con algunas personas este capítulo 1, especialmente, como les decía la otra vez, estuve estudiando con 2 chicas lesbianas este capítulo 1. Y una de ellas, bueno, yo a todos les pregunto, ¿no? ¿Cuál de esos pecados es el tuyo? Y resulta que no es solamente uno, son algunos los que tenemos muchas veces esa naturaleza, ¿no? Y responden personas tanto religiosas como no religiosas, responden ninguno de esos, imagínense. Demuestran su situación en cuanto a mirarse a ellos mismos y su entendimiento en cuanto a todo esto de Dios como muy pobre, ¿no? Entonces, bueno, lo único que digo yo es, Dios en su justicia, en su amor y en todo nos analiza y nos encuentra en esta condición. Y ahí viene Juan 3:16. De tal manera, vio Dios al mundo, nos vio en esa condición que envió a su Hijo ahí. Entonces, ahí viene la introducción del Evangelio, ¿no? Al mostrar nuestra condición, como es. Entonces, pues, yo tengo de pronto ese método. Me gusta el tema de la justificación, sobre todo cuando encuentro mucho legalismo. Ajá. Sí, yo creo, una de las cosas que a veces yo escucho personas que dicen, no hay que predicar la ley, solamente hay que predicar el Evangelio. Para mí, realmente es darle una buena noticia donde las personas no la necesitan. Es como decirle a una persona, mira, se curó, se descubrió la cura del cáncer, pero la persona no tiene cáncer. Y dice, ok, está bueno, eso va a ayudar a otras personas. Pero si él tiene cáncer y tan pronto tú le dices eso, ahora sí que son buenas noticias. Y en ese sentido yo creo que la pobre concepción del pecado de los hombres hace que no vean la suficiencia de Jesucristo. Y la pobre concepción viene por una pobre concepción también de la ley. Es decir, donde no hay una clara comprensión de la demanda, todo el mundo cumple. Pero cuando la ley es presentada en los terrores del Sinaí, entonces ya la gente tiene que decir, yo no cumplo. Y yo en el pasado también he encontrado, por ejemplo, personas que, me acuerdo en una ocasión me invitaron, unos muchachos, eran jóvenes, y me invitaron a un estudio y eran no creyentes, y estábamos todos sentados en el piso y entonces yo empecé a hablarles de la ley, yo no empecé a hablar del Evangelio, empecé a hablarles de la ley porque yo sabía, no eran creyentes, hablar de la buena noticia de Cristo, pues, a ellos no le iba a hacer gran cosa. Ellos tenían que saber por qué Cristo murió por ellos. Y le hablé de la ley, todo lo que hice fue hablarle de la ley en todo el estudio. Y al terminar, pues la respuesta fue, entonces nadie se va a salvar. Cuando uno escucha eso, uno ya sabe que la gente entendió. En otra ocasión me invitaron, fue una iglesia en Puerto Rico, me invitaron a predicar. Y eran creyentes, como iglesia general, ¿no? Y cuando empecé a hablar acerca del Evangelio, pues, no, hay que hacer. Ok, hay que hacer. Pues yo cambié mi tema y lo que hice fue, cogí la ley. Y después que le di cantazo, entonces empezaron, no, entonces nadie se va a salvar. Otra vez, llegan a la conclusión, porque se dan cuenta de los terrores del Sinaí. Entonces ahora sí que están propensos, están dispuestos a escuchar el Evangelio. Ahora se le convierte en buenas noticias. Pero mientras eso no sucede, la gente no responde de igual manera.
porque la gente está aferrado a lo bueno que hacen, a lo bueno que ellos entienden que son, porque ellos se comparan con otros. A ver, si uno se compara con otro, pues definitivamente, yo soy buenísimo. Pero tan pronto tú te comparas con la norma de justicia, ahí es donde toda justicia se va al piso, ¿no? Una de las cosas que yo he descubierto en el caso, por ejemplo, en Romanos capítulo 3, es que el apóstol Pablo, cuando él dice no hay justo ni uno, él está diciendo eso de personas creyentes, no solamente incrédulos. Él está hablando de creyentes. Porque él está hablando del juicio final. Y él está diciendo que cuando el juicio final llegue, Dios va a encontrar que no hay justo ni aún uno. Y si eso es así, eso significa que ahí están todos los hombres bajo esa categoría de no justo ni uno. Así que yo creo que gran parte del problema ha sido la negación de los elementos legales en la Biblia. Eso ha hecho que el Evangelio pues sea rebajado, y la Iglesia, al hacer todo esto, la Iglesia entonces ha visto que ellos sí pueden, con el poder del Espíritu, pueden lograr vencer por lo menos la conducta que para ellos es justicia. Y cuando ellos ven que no matan, no roban, no hacen esto y lo otro, pues ellos dicen, ya estamos bien, porque eso es lo que Dios pide. No, eso no es lo que Dios pide. Jesús claramente lo mostró. Es mucho más que eso. Ya. Muy bien. Cristina. Es verdad que hay que predicar el Evangelio, porque es el Evangelio el que trae alivio a nuestros sufrimientos. Lo que pasa es que la ley justamente nos lleva directamente al Evangelio, nos pone de rodillas frente a Jesús. Por eso es importante el conocimiento de la ley. La prédica del Evangelio es lo que nos trae alivio. De hecho, cuando uno coge la carta de Pablo en Romanos, yo creo que ese es un manual para la iglesia. Porque en la carta Pablo introduce el Evangelio, ¿verdad? Él es apóstol del Evangelio, el Evangelio del Mesías, por el cual viene de la descendencia de David, etc. Pero Pablo comienza rápido con la ley. El capítulo 1, del 18 hasta el 3, eso es ley, lo que hay ahí. Hasta el 3:20. Cuando ya él preparó la audiencia, le introduce el Evangelio. Y yo creo que eso es lo que la iglesia es llamada a hacer, especialmente hoy. ¿Sabe? Si usted encuentra una persona que tiene una conciencia culpable, usted no le va a dar ley. Ya él tiene lo que necesitaba, ya esa persona está preparada para recibir el Evangelio. Pero una persona que está llena de justicia propia, usted le da el Evangelio y hace como Jesús dijo, es echarle perlas a los cerdos, porque ellos no van a apreciarlo. Así que uno tiene que ver la audiencia que uno tiene. Si están llenas de justicia propia, métale ley, porque eso es lo único que se la va a destruir. El Evangelio no lo va a hacer nada, porque pasa como lo que Ongi estaba diciendo, y eso nos ha pasado muchísimo. Y es que usted le predica el Evangelio a una persona que cree que está bien, pues dice, sí, el Evangelio es importante porque me ayudó a mí a tener lo que ahora tengo, a tener la justicia que ahora tengo. Así que usted tiene que destruirle la justicia que él tiene para que entonces él pueda clamar por otra. Y ese es el reto que nosotros tenemos realmente. Pero definitivamente el Evangelio es hacia donde todo se mueve. Cualquier cosa que nosotros digamos es hacia el Evangelio que nos mueve. Hay veces que las personas dicen, bueno, si tú no mencionas a Jesucristo, tú no predicaste el Evangelio. Bueno, todo depende de lo que se quiera hacer con eso. Porque usted puede predicarle la ley a las personas. Y al terminar el sermón, usted ha logrado que esas personas clamen por justicia, usted entonces predicó el Evangelio. Porque usted no lo va a dejar ahí, va a cerrar el tema ahí, ¿no? Usted le va a dar entonces la solución, ¿ve? Para que ellos vean por qué es tan desesperante vivir una vida gobernada por una mentalidad en donde la ley es la única fuente de justicia. Yo creo que es muy importante eso.
Ok, mi hermano, vamos a cerrar aquí. Le agradecemos a cada uno de ustedes, ¿verdad?, que se ha quedado también aquí, las aportaciones que han hecho. Mañana, el lunes, tenemos al hermano Carlos. Creo que es el último capítulo, ¿verdad? Que ya estamos en el 13. ¿En el 13 o se terminó? No, 13 va. No, ya dimos el 12 la vez pasada, Oh, ok. ahora vamos al 13. Cierto. Entonces ahí yo creo que concluye todo, ¿no? El libro de Hebreos. Y sería bueno solamente dedicar un estudio a las cosas que hemos aprendido de Hebreos. Okay. Había algo ahí en Hebreos en lo que estudiamos que toma significado especial ahora que ya hemos pasado otra vez por el libro. No hemos agotado la enseñanza de Hebreos, de ninguna manera. Ni la agotaremos. Ni la agotaremos tampoco. Pero sería bonito repasar un poco los puntos salientes Okay. de la epístola a los Hebreos. Yo considero interesante es que el mismo Martín Lutero, en un punto de su carrera, él rechazó la epístola de Hebreos, porque su prueba era basada en que Hebreos no tenía una clara definición de quién era su autor. Y entonces, pues, lo que pasa es que a veces las cosas no todas están claras delante de los héroes de la fe. Así es, así es. Muy bien. Pues, bendiciones a todos. Estaremos entonces viéndonos mañana.